decía que vamos a presentar este panel de canales cortos, símbolo de identidad ecológica, y para ello vamos a contar con 3 personas que tendrán este orden de intervención. Primero lo hará Manolo Pajarón, SEAE, después intervendrá Eva Torremocha, representando a IFOAM, y después intervendrá Víctor González, también representando a IFOAM SEAE o IFOAM Unión Europea. Yo previamente, siento que no estén aquí los muchachos jóvenes, diría que iba especialmente dedicado a ellos, que uno ya va teniendo sus años y que los que estamos ya entraditos en años, pues el tema de canales cortos no nos resulta tan lejano, ¿no? Yo recuerdo perfectamente mi infancia de subir con los productos del huerto. Eran unos momentos de crisis. Mis padres eran lo que se llama simbióticos, o sea que tenían que complementar una actividad de trabajo industrial con una actividad agraria, y entonces esa simbiosis permitía, ese huerto familiar permitía complementar lo que la industria no pagaba. Y entonces, pues bueno, pues eso fue mi infancia, y de alguna manera sigue siendo, ¿no? Y entonces, pues digamos, la posibilidad de convivir con otras maneras de relacionarse con los productos que consumes, pues era muy clara. Ahora pues los tiempos han cambiado, no sé para dónde, pero en todo caso pues la gente joven pues ya es mucho más complicado que tenga acceso a un producto de cercanía. Yo iba a por la leche familiar a 200 metros de mi casa, iba por el pan a la panadería de al lado, y el resto eran productos de la huerta. Y entonces, pues bueno, ese mundo que representa ahora los canales cortos lo entiendes de una manera clara y nítida, ¿no? Quizá pues por eso decía que esperaba esta gente más joven, pues que ahora sea un poco más complicado, pero bueno, hay que reflexionar, y que eso que ahora estamos postulando pues no era tan ajeno para los que tenemos cierta edad, ¿no? Entonces, pues bueno, me permití esta pequeña introducción. Bueno, pues entramos en el tema. El título es Canales cortos, símbolo de identidad ecológica. O sea, es una pregunta. Y es una pregunta que se la extrae. Cuando uno se plantea esto, pues, no sé, yo cuando lo leí digo, es una pregunta retórica que no hay que contestar, sino seguir, o hay que contestarla. Pues si hay que contestarla, yo no lo sé. No lo sé si es un símbolo. Busqué en el diccionario a ver qué quiere decir símbolo, y tiene una curiosa definición. El símbolo es la representación sensorialmente perceptible, los canales cortos son sensorialmente perceptibles a veces, de una realidad en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada. ¿Es socialmente aceptada? Pues no lo sé, a ver si al final podemos llegar a una conclusión de si sí o si no. Voy a empezar por otro lado. Nos decían, por lo menos de los tiempos que hablaba San hace un momento, nos decían, con las cosas de comer no se juega. Pues no se juega, pero con las cosas de comer ahora mismo, actualmente, nos están haciendo un truco, y un truco deslumbrante. Nos tienen, si uno no se fija mucho, absolutamente deslumbrado. Cada vez hay menos agricultores. Ahora mismo en España suponen el 2,36% de la población total, o sea, nada. Y está en descenso, se va perdiendo población, y encima parece un éxito además. Cada vez hay menos tierra de cultivo. La superficie agrícola útil en España disminuye. Ahora mismo hay 23,7 millones de hectáreas, pero hace no mucho había 25, y si va uno más atrás había 28, y hay cada vez menos. Y la cabaña ganadera, especialmente la extensiva, está disminuyendo. A ver si así. Cuando esté perfecto me lo decís, o aproximadamente. Bueno, hay menos agricultores, hay menos tierras de cultivo, hay menos cabezas de ganado, pero cada vez comemos más. Hay un estudio impresionante del Departamento de Historia Ambiental de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el que... sí, a ver si con este... ¿Sí? ¿Con este se oye mejor? Bien, bien.
El consumo de kilocalorías se ha incrementado desde los años 60 en España en un 27,4%. Cada vez comemos más, independientemente de que parte se tire a la basura o lo que sea, pero comemos mucha más energía. Gastamos mucha más energía o consumimos mucha más energía en comer. ¿Y esto cómo se explica? O sea, ¿cómo puede ser? Cada vez hay menos agricultores, menos tierra, menos ganado y cada vez comemos más. Pues el truco, habrá quien diga, claro, el milagro tecnológico, la tecnología ha aumentado y aumentan los rendimientos. Es verdad, ha aumentado la productividad en muchos cultivos y tal, pero el milagro agrotecnológico no solo ha ocurrido aquí. El milagro agrotecnológico lo tenemos también fuera. Aquí tenemos en el gráfico la evolución del balance comercial del sector agroalimentario y pesquero español desde el 2004 a 2014. Los datos son del Ministerio de Agricultura. El saldo es positivo, el saldo en la línea verde que va subiendo es claramente positivo, o sea, se exporta más que lo que se importa en euros. Pero si lo pasamos a kilocalorías, el saldo es claramente negativo. España es un importador neto de biomasa para comer. Entonces, comemos más porque nos estamos comiendo lo de fuera, en definitiva. Este milagro agrotecnológico, o agricultura industrial globalizada, como la queremos llamar, tiene una serie de efectos colaterales que son de todos conocidos: la sobreexplotación de recursos hídricos, la erosión, la pérdida de diversidad, la contaminación del suelo, del aire, del agua, la emisión de gases de efecto invernadero en una proporción que normalmente se dice la agricultura participa en un 11, un 12% si dejamos el transporte de los alimentos fuera y si dejamos las industrias de fertilizantes y de agroquímicos fuera, si no, la participación sería mucho mayor. La despoblación rural es uno de los efectos y afectan aquí y afectan allí o allá donde se producen esos alimentos mayoritariamente o en una forma bien notable y además de una manera más cruel. Y pensad exclusivamente en los inmensos espacios de la pampa argentina, fumigados, sembrados con soja transgénica y fumigados con Roundup desde avionetas, etcétera, etcétera, etcétera. La despoblación rural en España es un hecho. En este cuadro, también del Ministerio de Agricultura, pues vemos en los municipios rurales de pequeño tamaño, o sea, los menos de 5.000 habitantes. Por comunidades autónomas hay 6.000 y pico municipios, de 8.000 y pico, que son municipios en España, 8.100 y pico. El total de población supone de estos municipios el 10% de la población española, prácticamente justo el 10%. Pero si veis la columna de la derecha, está disminuyendo, está perdiéndose desde 2008 a 2014 un 3 y pico %. En unas comunidades más, en otras menos. En este mapa se ve mejor, color naranja fuerte es donde se pierde más población, se pierde más del 4%, en el amarillo anaranjado entre un 1 y 4%, hay unas zonas donde Cataluña, Navarra, Murcia, donde no se ha perdido población en esos municipios y en algunas donde se ha reforzado, pero si os dais cuenta es la Comunidad de Madrid, el País Vasco y las Islas Baleares, donde el crecimiento no ha sido precisamente por el aspecto agrario del tema. Además de despoblarse, el campo envejece. Eso además ocurre al tiempo. En este gráfico pues tenéis de los municipios de España los menores de 16 años y los mayores de 65 en el conjunto total, que suponen los mayores de 65 un 18%, los menores un 16%. Si nos vamos a los pequeños municipios, los mayores de 65 suponen más del 25% de la población, mientras que los menores de 16 la mitad, el 12,5%. Entonces son pueblos que por ley natural van a ir perdiendo población, porque la gente llega al final de sus días y porque los únicos que se reproducen son los jóvenes. Algunas consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene esto de la despoblación rural? Pues hay consecuencias que encima se retroalimentan, o sea que van a peor.
es la desintegración progresiva del tejido social y económico en estos municipios, en estos núcleos de población. La pérdida de cultura rural y de los conocimientos asociados, evidentemente, sí, quien los tiene se va muriendo, pues nos vamos quedando sin ellos. La ruralización por abandono de gran parte del territorio y la pérdida de paisajes, yo le llamaba menos, de los paisajes que nos gustan, a los que estamos acostumbrados. Pero no estoy pensando solo, o me refiero solo a los paisajes agrícolas, o que a las huertas con los setos o los pastizales, no. Muchos de los espacios que nosotros llamamos, o que se suelen llamar, espacios naturales protegidos. Estos paisajes son agrícolas, el de la izquierda, los setos no es chileno, pero bueno, el de la derecha es el Parque Nacional de los Picos de Europa. Y no está por casualidad el pasto por ahí y el bosque al lado, está porque tiene un aprovechamiento, en este caso ganadero, y también de leñas, etcétera, 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 que ha hecho este paisaje. Este paisaje no se ha hecho solo. Como no se ha hecho solo el paisaje de abajo, que es también un espacio natural protegido. El Parque Natural de Sierra Mágina es un cornetal, una dehesa de cornicabras, de Pistacia terebinthus, que la ha creado el ganado, el aprovechamiento ganadero. Como dice Jaime Izquierdo, es que ni espacios ni naturales, son territorios de naturaleza campesina. Aquí tenemos un claro ejemplo. Esto es en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La foto de arriba, las dos es el Pantano del Tranco, la foto de arriba está hecho desde la orilla derecha del río que entra ahí, en este caso no es el Guadalquivir, sino que va por enfrente, el río Hornos. Y bueno, pues hay vegetación a los dos lados, hay algunas huertecillas, hay olivar, fundamentalmente está todo. En la foto de abajo está tomada desde la otra orilla, desde una zona más alta, y enfrente hay toda una zona pelada, es la Sierra de las Villas, parte fundamental del Parque Natural. Está pelada porque ardió hace 8 o 10 años en una tormenta seca donde cayeron no sé cuantísimos rayos. También cayeron en el resto del parque. ¿Qué ocurría? Que en el resto del parque hay ganado, en la Sierra de las Villas, por una serie de circunstancias, no hay ganado. Ardió entera. Ahí la tenéis. Bueno, y esto a la sociedad urbana, ¿qué le importa? La sociedad urbana es mayoritaria ahora mismo. Según datos de la FAO, desde los años 80 es mayor la población de consumidores que la de productores, que, como dicen, que se dedican a producir bienes a partir de procesos y elementos de la naturaleza. En España, el 82,8%, o sea, prácticamente el 83% de la población vive en núcleos urbanos de más de 30.000 habitantes y solo el 10% en núcleos de menos de 5.000. El porcentaje que falta vive entre los 5 y los 30.000. Bueno, pues esta sociedad mayoritariamente urbana, ¿qué le importa toda esta historia? Pues hablaba hace un momento Jean del conocimiento, pues eso, la vía más directa de conocimiento, distinta de este deslumbramiento que nos tienen, de la relación entre naturaleza, agricultura, alimentación, es la conexión con esa cultura rural agraria, que ahora mismo está en peligro de extinción. Parece claro que a la sociedad urbana le importa la naturaleza, declara parques naturales, nacionales, protege, no sé qué, se preocupa de... Bien. Y le importa la alimentación, evidentemente, como vemos todos los días. Pues no conviene que olvide que la agricultura es precisamente el término que une estas dos cosas, naturaleza y alimentación. ¿Los canales cortos, entonces, son un símbolo? Bueno, puede que lo sean, no lo sé, sigo sin saberlo. Lo que está claro es que es una posibilidad de reconstruir el enlace entre ese mundo rural, ahora mismo en declive, y el urbano. Y tiene, ya que sale la palabra enlace, pues voy a utilizar un término químico, de reconstruir un enlace covalente. Un enlace covalente, por si alguno ha olvidado la química, que no me extraña, son aquellos enlaces en los que los
elementos que se unen comparten los electrones. No se los prestan, ya, los comparten. Y pueden ser muy desiguales. Aquí tenemos, esto es de un libro de bachillerato, la figura. Puede ser mucho más fuerte un elemento que el otro, en este caso, es de la molécula del agua, con el átomo de oxígeno, que tiene 8 protones, por lo tanto coge con mucha más fuerza los electrones. Bueno, sería el mundo urbano, da lo mismo, aunque el mundo rural sea mucho más pequeño, lo que sale de ese enlace covalente es una cosa completamente distinta. Del oxígeno y del hidrógeno sale el agua, y de esta unión de mundo urbano, mundo rural, puede salir pues la supervivencia del mundo rural y desde luego liberar al mundo urbano de la dependencia del modelo agroalimentario, financiero, a lo que nos quieren someter. Entonces termino diciendo que los canales cortos son una opción económica, evidentemente, se ahorran transportes, se ahorran intermediarios, tal, social, que va a dar posibilidad de contacto entre las personas y entre las sociedades y la supervivencia de determinadas sociedades, cultural y desde luego político. Votamos 3 o 4 veces cada 4 años, consumimos, compramos, a veces todos los días, pero por lo menos cada semana o cada 15 días, el que se organice muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues ahí están. Yo comparto con Manolo la idea de que vaya preguntita nos habéis soltado de esto, cómo se contesta, por dónde se aborda, y de hecho queda patente esa riqueza de la pregunta, porque el abordaje que yo os voy a plantear creo que es absolutamente complementario por distinto al de Manolo, o sea que creo que va a ser muy interesante compartir esta mesa redonda, quedará Víctor después. Como representante de IFOAM, claro, yo me lo tengo que plantear a nivel internacional y no puedo aterrizar al nivel tan territorial al que ha llegado Manuel, por lo tanto, la verdad es que eso, insisto que creo que puede resultar interesante. Yo me he ido más bien a pensar cuando vi esa pregunta, después de consultar a los técnicos de SEAE, exactamente a qué os referís. Pensé, si son un símbolo, deberían recoger la definición de lo que es la agricultura ecológica. Así entenderé yo al menos un símbolo. Entonces empecé a pensar, ¿pero qué es la agricultura ecológica? Y entonces mi planteamiento es proponeros la evolución de la agricultura ecológica, que creo que no tiene una única definición, sino es la que proponemos ahora desde IFOAM, que os voy a comentar, ir viendo en las distintas etapas de esa agricultura ecológica qué rol han jugado los canales cortos dentro de la agricultura ecológica. Eso es más o menos lo que me planteaba como opción para una reflexión y un debate común, porque como veis es una pregunta sin respuesta rotunda, cosa que me parece muy bien. Bien, la evolución de la agricultura ecológica, nosotros estamos ahora lanzando desde IFOAM lo que llamamos el Organic 3.0, no sé si se traducirá a ecológico 3.0, pero creo que nos entendemos bien con esa palabra. Y ese que en realidad estamos como en la tercera etapa de la agricultura ecológica. Empezamos por el 1.0, que lo hemos más o menos datado en unos 100 años, desde hace 100 años en adelante, con las personas pioneras que voy a mencionar, porque a lo mejor, o al menos yo desde luego, me había centrado más en la europea y en Fukuoka, pero si nos damos cuenta, contamos con Albert Howard de Inglaterra, F. Balfour también, que los conocemos, Ana Primavesi de Brasil, Jerome Rodal de Estados Unidos, quizás son los más conocidos, con Rudolf Steiner, por supuesto, de Austria, o Fukuoka de Japón. Pero también tenemos ahí, bueno, Hans y María Müller también de Suiza, pero tenemos a Efraín Hernández Cholocotzi de México, tenemos a Bhaskar Sabe de India, en fin, tenemos realmente pioneros que han ido fomentando lo que es la agricultura ecológica, digamos, a principios del siglo o durante el siglo pasado. ¿Qué les unía? ¿Por qué los metemos ahora todos en un mismo espacio? Y quiero resaltar que hay 4 mujeres, por cierto. He dicho 10 nombres y hay 4 mujeres, estamos más o menos equilibradas, pero está bien que estemos ahí. Les unía básicamente unos mismos principios, que es lo que utilizamos como marco común donde se desarrolla la agricultura ecológica, que son la salud de la tierra de las personas, la justicia social, con consumidores y con productores, toda la cuestión del medio ambiente y la sostenibilidad, y lo que hemos traducido el principio de precaución, que es la traducción del care en inglés, que care también tiene el concepto de cuidado.
que es difícil traducir al español, entonces es precaución y cuidado o cuidados. Pues básicamente esa era la agricultura ecológica, el Organic 1.0. No gustaba el modelo que se iba desarrollando de agricultura ecológica, o sea, no ecológica, industrial, etcétera, y se define una agricultura alternativa. Eso lo podemos más o menos datar hasta los 70 del siglo pasado. En los 70, ¿qué pasa? Que empezamos a generar grupos de consumo en torno a esa agricultura que nos promete salud, que nos promete justicia social, etcétera. Entonces, pues empezamos a ser adeptos y a unirnos para consumir esos alimentos. Pero empezamos ya a morir de éxito. Y ahora voy a hacer un pequeño repaso muy breve sobre lo que es la evolución del sector o el nacimiento del sector de la agricultura ecológica como lo conocemos ahora, que sería el Organic 2.0. ¿Qué pasa ahí? Que cuando empezamos a querer consumir productos diversificados, distintos de los malos, y que identificamos como agricultura ecológica, orgánica o biológica según los países, empezamos a redactar normas de producción para saber identificar qué es ecológico o qué no lo es. Y eso empieza a hacerse de manera espontánea en muchos países de Europa, en distintas asociaciones y de manera absolutamente espontánea y, digamos, descoordinada. Desde el principio, cuando uno establece una norma, lo que está haciendo es, en realidad, identificando un sector, porque estamos metiendo una frontera. Esto sí es y esto no lo es. Entonces, ahí ya, el propio sector, al definir nuestras normas para diferenciarnos, hemos creado una diversidad. Nos hemos hecho diferentes. Y al hacer eso, sencillamente lo que estamos es inventando la certificación. Si yo defino una norma, que es la agricultura ecológica, se hace así, 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 para tú ser ecológico, yo tengo que comprobar que lo haces. Y eso es la certificación. Y la certificación es lo que ha definido o construido la agricultura ecológica en el Organic 2.0. ¿A qué hemos llegado con ese 2.0? Pues efectivamente a una globalización de la agricultura ecológica. Hay más de 170 normas de producción ecológica a nivel mundial, más de 82 países con reglamentos nacionales. Ya no es solo la norma de Japón, la norma de Estados Unidos, la de Europa, que es como empezamos en los 90, ya son muchos más países. Tenemos un sistema de certificación que efectivamente garantiza a los consumidores a nivel local y global lo que es ecológico de lo que no es. Hemos ganado visibilidad. Los gobiernos nos han reconocido, nos han regulado, nos han hecho normas que pasaron de ser privadas a convertirse en públicas, y de públicas empezaron a alejarse de la sociedad. Ya no eran los consumidores con productores los que definían qué es producir ecológico, sino que son los gobiernos nacionales y en muchos casos internacionales o regionales, como es el caso de Europa, los que definen qué es producir ecológico. Ya no vale una asamblea para modificar un reglamento, hace falta 4 años de negociaciones y peleas, ¿verdad, Víctor?, para modificar un reglamento. O sea, hemos perdido, en el Organic 2.0, hemos perdido, al generar un sistema regulado, digamos, normalizado y definido con normas, hemos perdido el control de lo que era la agricultura ecológica. Vuelvo un poco para atrás por los canales cortos. En el Organic 1.0, los canales cortos, lo decía San, es lo que había en ecológico y en no ecológico, aunque es un poco... también un poco falso decir esto, porque es que lo ecológico tampoco existía como tal hasta que no hubieron normas. Todos convivíamos en el mismo caldo de cultivo, digamos, el caldo primigenio. En el Organic 2.0, ¿dónde están los canales cortos? Pues cada vez más aislados, cada vez más subsumidos en centros de resistencia, que no he podido escuchar la charla de Marta, pero a eso me refiero, en un ámbito que hemos ido denominando en la cultura latina agroecológico. Digo latina porque en mundos más anglosajones o asiáticos y tal no lo tienen tan identificado o están apenas llegando a la agroecología ahora. Entonces, esos canales cortos en el Organic 2.0 resisten, pero realmente no son ni, no sé, en porcentaje no tengo ni idea, pero no tienen ningún peso, por no aventurarme a decir ninguna cifra. Muchas veces los canales cortos al final se convierten en refugio de las personas productoras y consumidoras que no quieren entrar en el sistema al que nos ha llevado el Organic 2.0. Produzco ecológico, tú ya no me estás dejando llamarme ecológico porque tu normativa me está dejando fuera, pero yo voy a seguir manteniendo mi producción sostenible, etcétera, etcétera. Ahí entran muchísimas alternativas que no solo son los canales cortos de comercialización, los grupos de consumo, también los sistemas participativos de garantía, etcétera. Pero siempre, y hablo hasta el 2010 más o menos, en ese mundo Organic 2.0, apabullante, globalizado, normalizado, visible, con mercado, pero
que tiene un techo. No seguimos sin superar el 1% de la superficie mundial que esté dada de alta en agricultura ecológica. Es decir, el propio sector empieza a plantearse, oye, hemos llegado, ¿qué tenemos que hacer para crecer? Y ahí el sector empieza a, en vez de seguir la norma del sistema, empieza a abrirse un poquito y es donde entramos en el Organic 3.0. ¿Y qué miramos? Pues miramos al pasado, analizamos nuestros errores. ¿Qué sale de fallos o errores del Organic 2.0? Que muchísimos países del mundo tienen poquísimo impacto. La gente que produce ecológico en muchos países de África es más agricultura campesina tradicional que una ecológica y ni muchísimo menos certificada. Tenemos esa poca superficie y estamos ahí. No pasamos del 1%. A nivel global de consumo tampoco. Muchas veces nos copian. Las cubiertas vegetales ahora se están metiendo en la agricultura de conservación. O sea, nos están copiando muchos conceptos. Los canales cortos, si vais a las gasolineras, en Málaga hay una gasolinera en mitad de la ciudad, la cosa más contaminante, dice, de la granja a tu mesa, pasando por una gasolinera, ¿no? Como si el agricultor hubiera ido ahí a depositar su producto. Nos venden el concepto de canal corto, nos lo han cooptado también. Aunque viniera quizá, o lo hayamos nosotros quizá visibilizado más, pero al final eso sale de nosotros y nosotros no tenemos capacidad de que se nos identifique con eso. Nos roban las ideas o nos cooptan los términos. Nosotros seguimos avanzando, pero al final lo que llega a la sociedad de canal corto no es lo que posiblemente haya explicado Marta, que es lo que en realidad hemos construido desde la agricultura ecológica. Paso muy rápido sobre los fraudes, que una cadena tan larga, tan globalizada y tan internacionalizada, pues todos sabemos que conlleva riesgo y hay fraudes. Algunos se detectan y otros no. Y hay una cuestión social muy importante, que es que la certificación por tercera parte, que es la que define la agricultura ecológica, deja fuera a muchísimos agricultores que son ecológicos, que producen con sistemas ecológicos, pero que no están reconocidos como tal y que se quedan fuera de todo canal de comercialización. Eso es nuestro origen, o sea, de donde salimos en el Organic 3.0. Entonces nos planteamos desde el sector, y llevamos 3 años en ese debate, qué es lo que queremos. Salen voces, y ahí volvemos a mirarnos hacia adentro, y la agroecología tiene mucho que aportar en este Organic 3.0, no solo, hay muchos más movimientos que también aportan. ¿Qué podemos construir? ¿Hacia dónde queremos ir con la agricultura ecológica? Y no tengo una respuesta que daros, porque es realmente una cosa muy novedosa que estamos lanzando, y habrá que ver los canales cortos, dónde los metemos y cómo trabajamos con ellos, porque desde luego tienen un potencial tremendo en convertirse en sí parte de la identidad de la agricultura ecológica. Y digo parte voluntariamente, porque si una cosa define el Organic 3.0 es que se acabó el reduccionismo de canal corto, sí o no, certificación sí o no. Es decir, ahora mismo el Organic 3.0 es el paradigma de la complejidad llegado al sistema, al mundo ecológico, digamos, internacional. Es decir, ya no vamos a intentar decir sí o no o dar una respuesta rotunda a las cosas. Tenemos que buscar, por ejemplo, la sostenibilidad global. Ese fue otro fallo del Organic 2.0. Garantizábamos la sostenibilidad casi siempre en finca, pero comíamos ecológico de Chile y eso no es ecológico. O en Málaga teníamos una, creo que era empresa, no creo que fuera asociación, que hacía canales cortos, enviaba cestas semanales a Oslo por avión. Es un canal corto, directamente de los productores de Málaga iba a Oslo, pero claro, ¿es eso ecológico? No, todo ese debate lo tenemos ahora. Entonces, el Organic 3.0 está metiendo el concepto de sostenibilidad global dentro de la producción ecológica. ¿Cómo lo hacemos? Abriéndonos, creando alianzas, por fin. Porque yo soy de las que reconoce que el sector ecológico nos habíamos mantenido en un mundo muy elitista, muy de yo tengo la verdad, y en realidad nos tenemos que abrir, ya era hora. Hay muchos movimientos, muchas iniciativas que se están generando por el mundo que abordan la sostenibilidad desde el punto de vista social. Tenemos los canales cortos, tenemos la Urgency, por ejemplo, con las AMAP y todos los grupos de consumo. Ahí tienen un principio que es la solidaridad, que nosotros no lo tenemos en agricultura ecológica. Sí el de justicia social, pero no la solidaridad. Y yo creo que tenemos que empezar a trabajar con ellos para integrarlo. Tenemos la viabilidad económica de todas las personas, y empezamos a meter mucho el tema de género en agricultura ecológica, esa visibilización de las mujeres, que tenemos mucho que ver con la agricultura ecológica. La justicia social, no vale un mundo ecológico solo, o sea, un mundo productor ecológico en el sur
para un norte consumidor. Aquí todo el mundo tiene que tener acceso a alimentos sanos y a un medio ambiente sano. Eso ya es, ese por ejemplo es el fundamento de los sistemas participativos de garantía, una rebelión política de los movimientos sociales del sur, que decían, oye, ¿por qué los europeos van a consumir sano y yo no? Pues yo también necesito eso. La diversidad cultural, por eso insistía al principio en que no solo son las primeras personas que comentaba, los pioneros no son los que más conocemos, había gente por todo el mundo ya haciendo estas cosas y muchísimas agriculturas campesinas o las indígenas, ¿no? Todo eso lo estamos integrando en el sector ecológico y, como veis, abrimos muchísimo lo que es la frontera, la barrera que supuso la certificación. Estamos realmente intentando abrirnos. Y hemos incorporado el concepto de Organic 3.0 a la transparencia de precios. Y eso viene derivado, ahí tenemos grandes debates, y viene derivado de todo el peso que todavía tiene esa inercia del Organic 2.0, de los mercados. Había que crecer. Eso se nos ha colado, yo lo considero así, es mi opinión personal, en que nos han metido la transparencia de precios. Estamos construyendo ese concepto y viendo herramientas que pueden ser útiles. Como veis, es muy amplio. ¿Dónde están los canales cortos de comercialización aquí? Pues están porque son más sostenibles, porque territorializan de nuevo, o sea, cierran un ciclo al territorializar la actividad. La viabilidad económica, pues si permite la participación de productores y consumidores conjuntamente, en principio van a fomentar o van a ser terreno favorable, propicio a una mayor viabilidad económica para ambos. Justicia social, lo que comentaba Manolo, el mundo rural necesita de justicia social y estos canales cortos nos van a permitir, de nuevo, localizar el consumo también donde se produce. Diversidad cultural, ¿cuántos ejemplos de canales cortos tenemos? Miles, hay que integrarlos, todos tienen algo que aportar, a pesar de todas las incidencias que tenga su desarrollo, como en todo. Y transparencia de precio en un canal corto es mucho más fácil de aplicar, digamos, que fuera. Entonces sí creo que los canales cortos tienen ahí un fuerte potencial para este Organic 3.0, que sean el símbolo, para ir cerrando ya. Me gustaría pensar que no, como únicamente concepto canal corto, no. Canal corto más mundo rural, canal corto más sistemas participativos de garantía, canal corto más solidaridad, canal corto más miles de cosas que yo ahora mismo ni tengo en mente, sí podrían ser un símbolo, o me gustaría que fueran el símbolo del Organic 3.0. No solo. El problema es que no solo, porque es un Organic 3.0 que también abarca la tercera parte, que también abarca los mercados internacionales y que también abarca el consumo en las grandes superficies. Porque lo que queremos es, lo que decimos, el mainstreaming, o sea, que si nos copian, que nos copien bien, que se metan en lo que somos nosotros, en las agriculturas ecológicas. Queremos superar ese 1%, queremos ir más allá, integrando y siendo más capaces de convencer a esas agriculturas que se nos van acercando. Y eso, más diversificados, por lo tanto, intentar abarcar herramientas sistémicas mucho más complejas, y no digo complicadas, sino complejas, que no es lo mismo, integrando esa cadena de valor, aunque ya queda hasta feo decirlo porque ya nos han copado también ese término, en fin, más o menos yo eso es lo que os podría lanzar como propuesta. Canales cortos de comercialización como identidad, sí, pero con algo más. Bueno, vamos a intentar aproximarnos a eso, si es un símbolo o no, de la producción ecológica. Yo estoy aquí por dos razones. Por una, porque yo estaba integrado en la representación de IFOAM. IFOAM es la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica y tiene varias estructuras. Una es la europea, en la que yo he estado, y el IFOAM global, o como lo llamáis ahora, internacional, que es donde está Eva Torremocha. Pero yo trabajo y quien me paga es SEAE, vamos, os lo digo para... Y la otra razón es porque habíamos invitado aquí a Remedios Carrasco, que participó en un focus group, que ya la palabra pues manda narices, que se creó a nivel europeo por parte de la Comisión justamente para definir qué es un canal corto y para qué sirve esto, ¿no? Y cómo implementar, y no ha podido venir. Entonces era un poco para aproximarnos a ese debate europeo, que también es europeo ese debate. Y yo creo que el problema efectivamente es el problema conceptual. Justamente aquí os pongamos un cuadro de esa palabra de sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad.
que debe tener también un canal corto, porque como decía Eva, pues un producto que vaya de ¿dónde era? De Chile a Suecia, pues bueno, habrá que ver si es sostenible, pero en el sentido bueno de la palabra. Sabéis que lo sostenible pues también es una palabra maniquea. Sostenibilidad entendiendo las patas de la sostenibilidad, de lo ecológico, lo social, lo económico y alguna cosa más, ¿no? ¿Verdad? O sea, no solo lo económico. Y ahí pues aquí, como hay gente de Canarias, pues un plátano ecológico que es canal corto, canal largo, canal, ¿cómo es? Curvado, ¿verdad? Bien, entonces hay un problema conceptual por un lado, ¿no? Para ver. Yo creo que también hay otra cosa ahí, es que Sean ya nos adelantó, casi nos respondió. Antes de que existiera la agricultura ecológica certificada, pues ya había canales cortos, ¿verdad? Entonces, en el ADN no está. Puede que esté en la mente de nuestra, en la manera de adaptarlo a un concepto sostenible. Y si repasamos el reglamento europeo, sabéis que el reglamento europeo tiene unos objetivos, está en el artículo 3. Bueno, pues no hay rastro ahí de eso de canal corto, porque habla de producción. Pero sí se puede intuir, en algún caso, si vamos al tema de los principios, que también están en ese reglamento al principio, se intuye que habla de cerrar ciclos, de trabajar. Bueno, se intuye que algo hay ahí que tiene que ser distinto en el tema de comercialización. Pero no está expresamente dicho, ni definido que el producto ecológico debe moverse en un canal corto, ¿verdad? Bueno, esto es los principios que también, como digo, están en el reglamento, pero si faltaba poco para eso, pues tenemos los principios de IFOAM, que son comunes a toda la organización de IFOAM y que habla de lo que ha dicho Eva. Pues hay un principio ahí escondido entre los 4 que definen esto, que es el de justicia, ¿no? Y cuando se habla de justicia, pues se intuye que también en los canales cortos tiene que haber justicia, en los precios y en la distribución, ¿vale? A ver, perdón. Bueno, hay algunas definiciones que se han hecho por ahí. Bueno, canal corto de suministro desde la agroecología. Bueno, y ahí hay algunas aproximaciones también que dice contemplar todo el sistema agroalimentario, incluyendo pues la producción de alimentos, la distribución y el consumo. Ahí sí hay una aproximación bastante importante al concepto. Y desde la producción, desde la participación y desde la distribución. Entonces ahí sí que se está definiendo más qué es un canal corto y que se habla de lo local, se habla de la participación de la gente en eso, ¿no? También se habla de cómo organizar esos canales, se habla de descentralizarlos, de crear una economía local. A mí esa palabra de vibrante es una traducción del inglés. Dice, bueno, una economía como viva, por decirlo de algún modo, que cierre ciclos. Eso en un canal corto, no sé, vamos, en los que yo conozco, eso de cerrar ciclos, dicen, ¿esto cómo puede ser? Pues sí, uno vende en el mercado y el resto pues lo puede reciclar. O puede habilitar un sistema para que esos nutrientes regresen. Y lo decíamos esta mañana, pues hay una cantidad de residuos que producimos los humanos que no sabemos, no van a ningún lado, que sea reciclado y rehabilitado en los suelos. ¿Vale? Entonces, bueno, esos son, digamos, hay también una definición diciendo, bueno, tienen que haber prácticas agroecológicas. ¿Prácticas agroecológicas? ¿Qué es esto? Si tú te vas a Francia, estamos en Europa, el gobierno francés ha definido la agroecología y ha dicho que es exactamente igual que para nosotros la agricultura integrada, que sabéis que es otra agricultura, una agricultura que dice que reduce el uso de insumos, pero eso, que dice que reduce
Y repito, que dice que reduce, pero no lo reduce, ni sabemos cómo lo hace, cómo lo controla y de qué manera. Porque ese es el concepto de la agroecología que hay en Francia, impulsado desde del gobierno francés. Entonces, prácticas agroecológicas, tendremos que definir también eso, tendremos que ver eso, ¿no? Bueno, aquí hay algunas cosas. Bueno, eso, los tipos también es un problema, pues hay varios tipos. ¿Qué es un canal? Lo de Internet es un canal corto, no lo es una nueva manera de hacerlo. Bueno, en general, si lo vemos desde la parte de la cuestión de sostenibilidad, pues aquí hay gente pues que define que es la aplicación de las prácticas de la agricultura ecológica en la mayoría o que se aplica en la mayoría de ellas en la producción, y no solo en la producción, en toda la cadena de suministro. Y confirma un poco lo que estábamos diciendo. En la Unión Europea hay menos canales cortos, o hay menos agricultura ecológica en los canales cortos que fuera de la Unión Europea. Entonces, parece que no es un símbolo propio de la producción ecológica. Es un símbolo que hemos escogido porque es bueno, pero porque es sostenible, no por otra cosa. Entonces, bueno, eso. Pues hay otros países fuera de la Unión Europea donde la agricultura está apoyada por la comunidad, que es otros sistemas que se están desarrollando en otros sitios. Y hay sistemas en los que trabaja Eva, del tema de SPG, que es otra modalidad de certificar, pero por la gente, participando la gente en ello. Y eso sí que se acerca al canal corto, porque es un canal, sobre todo fuera de Europa, donde la gente no se puede permitir tener un sistema, económicamente, no se puede permitir tener un sistema de certificación oficial. Y eso pues en Europa no está permitido, pero en Europa sí se ha permitido, se va a permitir en 2018 la certificación de grupos, que se está permitiendo en países terceros, que es una agrupación de pequeños productores y que se ha certificado, que hay un sistema interno de control y que haya una certificación de tercera parte, y que eso pues de alguna manera soporte una manera de entender la agricultura a nivel, digamos, minifundista. Si hablamos de los programas de desarrollo rural, que eso yo creo que lo va a tocar más John, ahora más tarde, bueno, pues ahora en la Unión Europea los PDRs todos han incorporado al menos una medida directa de apoyo a los canales cortos de comercialización, que se pueden aplicar y que se puede apoyar esos, pero no los ecológicos, cualquier canal corto que se considere interesante, y no se menciona expresamente que tiene que ser sostenible, aunque los objetivos de la PAC sí lo dicen. Entonces, por ahí hay una vía de reconocimiento oficial al canal corto como una manera de hacer más interesante, más sostenible la distribución de los productos. Incluso en las medidas, hay otras medidas complementarias como las medidas climáticas que están contempladas en los PDRs, medidas contra el cambio climático, que también van en esa dirección, y el cambio climático y el canal tienen que ver mucho, porque hay emisión de gases de efecto invernadero y otros gases. Entonces, bueno, aquí esas medidas, la de la agricultura ecológica, que está también, sabéis que está aparte ahora, el apoyo a los grupos de productores, el apoyo a los servicios de asesoramiento agroecológico, que es otra medida que está en el PDR. El PDR, sabéis, ¿no?, lo que es programas de desarrollo rural, ¿no? Y todos los proyectos que se han abierto ahora de LEADER, que bueno, ya están en marcha en muchos sitios. Y hay otra medida, que es la EIP, la Asociación Europea de Innovación, que está incorporando esto del canal corto como un tema importante para que se presenten proyectos que un poco definan esa cuestión. El TIPI Organics, que es una especie de lobby del sector ecológico, ha definido algunos proyectos en la agenda suya para la Comisión Europea y en la EIP,
diciendo, bueno, tenemos que conseguir un proyecto al menos de cada una de estas cosas, garantizar la confianza del consumidor, que haya innovación para que eso se pueda garantizar, hay que buscar elementos de reconectar al consumidor con lo que se ha dicho aquí ya, hay que reconectar, hay que valorar la calidad del producto y la integridad de la cadena de suministro, y eso tiene que ver con los canales cortos, con los grupos de consumo, incrementar la transparencia, que lo ha dicho Eva perfectamente, o sea, cómo se forma el precio del producto ecológico. Ahí tiene que haber transparencia, si no, somos un actor más sin principios y sin objetivos en el mercado. Y hay que entender, pues, por qué el consumidor, qué actitud tiene hacia lo sostenible, ¿no? El grupo focal este que os comenté al principio, o grupo enfocado le llamo yo, porque son 20 expertos de toda Europa que se les reúnen de todo tipo de procedencias y se ponen a discutir, pues, cómo hacer con los canales cortos de comercialización, con los grupos de consumidores, los grupos de productores. Se planteó estos objetivos que hay aquí, definirlo, clasificarlo, lo que hay, no se sabía, y esto es desde hace un año y pico, no hace mucho. Identificar aquellos canales, aquellas maneras que mejoren los ingresos de los agricultores, porque ese es un objetivo también. Identificar las principales necesidades de instrumentos para su aplicación y los factores que están obstaculizando que progresen, pues que no nos podemos imaginar que todos los 4 millones de habitantes, no sé si son 4 o 3, Pilar, son 4 en Madrid, habitantes de Madrid, serán 3,5 o 4, ¿no? Pues, ¿cómo organizamos para que 4 millones de personas puedan comprar por canales cortos? Una buena pregunta. Eso es un problema. Identificar ejemplos que hay y explorar el rol que juega la transferencia, el intercambio entre sistemas, lo que lo estamos haciendo aquí un poco, qué rol juega esto para que se amplíe, para que se distribuya por esa vía. Y explorar soluciones innovadoras y proponer líneas de investigación para que eso se mejore, para que esos canales y esas marginales ahora en este momento respecto al volumen total de venta, pues se generalicen. Ay, perdón. Bueno, pues eso. En conclusión, esto es un tema por definir. El resultado de ese grupo está accesible en Internet, pero solamente en inglés, por desgracia, de ese grupo focal que decía, pues ha definido algunas de estas cuestiones que he planteado aquí. Hay un interés expreso y grande dentro de las políticas europeas, grande, tampoco tan grande, vamos. Está incluido en los PDRs y se puede utilizar, digamos, para profundizar en el desarrollo de estos canales, de estas iniciativas de acortar los canales de comercialización. Y hay muchas iniciativas al margen de la oficialidad de asociaciones, bueno, aquí habéis varias, en Europa que están apoyando esta manera de trabajar, y en los proyectos de estos de la EIP o de la Asociación Europea de Innovación se pueden plantear este tipo de proyectos para desarrollar, para transferir, para que esto sea posible. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Pues nada, iniciamos un debate de aproximadamente 10 minutos y entonces, si hay algún turno de palabra, pues podemos comenzar. ¿Hay alguien que quiera? Venga, pues sí, me iba a atrever yo, pero... Hola, es para Eva. Has hablado de una política de construcción de precios que sea transparente, ¿verdad? ¿Puedes adelantar algo de lo que se está trabajando? No podemos por ahora, porque es una cuestión como muy privada que ellos están lanzando desde su empresa, que nos van a lanzar ideas de debate y tal, y por ahora hasta Biofac no podemos dar un poco la idea de por dónde van. Pero en realidad, más o menos, sí es la estrategia de la certificación, o sea, lo que... os pongo el ejemplo porque fue esta misma empresa.
Hablamos de los sistemas participativos de garantía. Son sistemas de certificación donde el proceso de certificación de visita a finca, análisis de los, o sea, visita a finca con obtención de datos por visita, por observación visual, posterior análisis en comparación con una norma para saber si el sistema productivo, o sea, es conforme a esas normas o no. Eso es un proceso de certificación en general, y el SPG, el sistema participativo de garantía, es que eso lo hacen los consumidores con productores de un mismo grupo, de un mismo territorio. Me he dicho muy resumidas cuentas. Cuando les hablamos de nuestros principios a esta empresa, de pues nos conocemos, hay un contacto directo entre productor y consumidor, no solo es en el mercado, sino antes y durante el mercado, hay más información que la simple observación, control en finca, pues porque tienes derecho a hacer más preguntas, incluso tienes derecho a asesorar, que por ley, que sepáis que los certificadores tienen terminantemente y tajantemente prohibido asesorar a un agricultor. Eso nosotros lo recuperamos en los sistemas participativos de garantía. ¿Por qué lo recuperamos? Porque no son dos personas, dos individuos que se ven, sino un grupo. Entonces, en lo colectivo anula un poco el conflicto de intereses, o anula mucho el conflicto de intereses. Bien, cuando les hablamos de estos principios a esta empresa, ellos lo resumen poniendo, me dicen, sí, yo también lo hago. En mi kiwi pongo una foto del agricultor. Vale, pues entonces no has entendido nada de lo que te estoy contando, porque no es porque yo le vea la foto a tu agricultor de Bangladesh que yo voy a considerar que lo conozco. Yo lo que quiero es hablar con esa persona, que es lo que también los canales cortos nos permiten, ¿no? Conocer a quién nos alimenta o quién nos surte de alimentos. Entonces, por donde viene eso, a mí lo que me han enviado es en alemán y no tengo ni idea de lo que pone, porque el alemán no lo hablo. Pero tengo mis ciertas reticencias de que no sea una innovación que venga desde nosotros. Por ejemplo, yo pienso siempre en lo que la COAG está proponiendo, a gritos, que es el doble etiquetado. Es decir, que en la etiqueta aparezca el precio a que se le compra al agricultor y el precio que se le vende al consumidor. Yo eso es mi pelea en nuestros debates internos y no está llegando. Entonces, por eso tengo mi reticencia en cómo se va a aplicar eso, a nivel de esta empresa, ¿eh? Después, afortunadamente, en IFOAM, como todo, pues no sabemos crear de cero y lo que hacemos es ver qué se hace por el mundo y a partir de ahí integrar muchas cosas y ser lo más diversos posible. Entonces, pero por ahora, como esa es la única empresa que está proponiendo algo en ecológico a nivel internacional, es un poco la base que tenemos y sobre eso vamos a ir construyendo. No contesto a tu pregunta porque es que no tengo respuesta todavía. Sabemos que queremos que esté ahí, lo hemos tomado como una demanda del sector y ahora mismo está todo por hacer. Entonces yo siempre, los que ya me habéis escuchado varias veces, siempre os digo que colaboréis y que participéis. Si tenéis cualquier idea, además de la del doble etiquetado, me la hacéis llegar que yo las pelearé. Porque me da un poco de miedo que esto sea acabe derivando en un cierto continuismo del Organic 2.0, con criterios un poco más. Entonces, pues sabéis de mi vertiente agroecológica, yo no tengo ningún reparo en decir aquí que la defiendo allí y que no siempre ganamos. Entonces, no te puedo contestar más que eso. Bueno, yo quería hacer, muchas veces cuando queremos explicar lo obvio, lo que hacemos es que lo liamos todo. Yo estoy en consonancia con lo que decía ese hombre al principio. Canal corto siempre ha existido, es decir, los que somos de campo, los que somos hijos, nietos y bisnietos de campesinos, veíamos como nuestros padres, nuestros abuelos, cogían sus cositas, lo montaban en las bestias y lo vendían, y punto. Hoy estamos en un momento, no sé por qué, que hasta para no contaminar el campo tenemos que pagar. Es decir, los que no contaminamos tenemos que pagar, que son las certificaciones. Yo no sé, por eso digo que no voy a preguntar nada, no sé esto qué camino, yo creo que puede cohabitar todo. Puede cohabitar el canal corto, como lo hacemos en los mercados, puede cohabitar la persona que va al campo y echa un día por allí, porque a la vez conoce al campesino y tiene tiempo. Yo también entiendo que una persona que lleva a 200 kilómetros no vaya a comprar X cosas a otro sitio. Entonces, no hay soluciones para estas cosas, la solución es el sentido común, la evolución que toman las cosas y ya está, y no hay más historia. Y a veces, lo que pasa, claro, yo también entiendo que hay personas que tienen que sacar leyes, tienen que mover cosas porque viven de eso. Entonces, claro, la hambre es muy mala, como decía mi padre. Entonces, claro, cuando aprieta la necesidad tenemos que inventarnos cosas, pero las cosas son más sencillas. Igual que el canal corto siempre ha existido, es el comienzo de la venta del hombre con su medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, para sintetizar lo que ellos han estado exponiendo, pues yo me lo simplifico como un derecho humano, ¿no? No debemos olvidar. Me centraría ahí. Tenemos el derecho y la obligación de suministrar una alimentación para toda la población mundial, saludable y que contribuya
a velar por unos objetivos, ¿no? Y que puedan seguir comiendo nuestros hijos, nuestros nietos en ese planeta. Yo creo que esas ideas son las que deben prevalecer y tenerlo muy claro, ¿no? Muchas veces está comprometida la alimentación de la humanidad, ¿no? Entonces debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a lograr esto. Yo creo que estos son pasos, pero que bueno, que lo que subyace para mí es ese derecho humano básico, a alimentarnos. ¿Cómo hacemos para alimentar con un canal corto que sea amigable con el cambio climático a una ciudad como Pekín, que estuve hace 20 millones de habitantes? El modelo de ciudad y cómo nos asentamos en el territorio es muy importante, ¿no? Hay un gran debate si nos asentamos en ciudades compactas o ciudades difusas. Yo he nacido, tengo una casita con huerto familiar, pero eso es un lujo. Y entonces, pues ese lujo pues tiene que estar modelado y probablemente el modelo de asentamiento tenga que ser en que tengamos que vivir en colmenas, porque así podemos aprovechar más territorio, ¿no? Entonces, pues el debate sobre la alimentación, sobre la manera de asentarnos en el territorio, de gestionar los llamados recursos, es muy complejo, es un poliedro de muchas caras y hace falta muchos actores para analizar eso, ¿no? Aquí hemos puesto pues una pica en Flandes, ¿eh? Lo digo por el holandés. Y nada, es una punta del iceberg, ¿no? O sea que para analizar este tema yo creo que se requiere muchos actores y mucha reflexión y la visión de muchas gentes que hoy no están aquí, ¿no? Pero que en eso estamos, ¿no? Es nuestro ejercicio. El planteamiento científico está obligado a dar cuenta de lo que existe. Pero al dar cuenta de lo que existe hay que tener en cuenta que no solo es deseable lo posible y no solo es posible lo que existe, sino que lo que existe tiene que ver con el proceso histórico que ha creado las condiciones para que exista tal como existe. Por lo tanto, la ciencia, en su esfuerzo descriptivo, para que haya una fuerza gravitacional sobre los deseos y la realidad, debe tener mucho cuidado para no convertir la exposición científica de lo que existe en una apología de lo que existe. Por lo tanto, la ciencia tiene que mirar también a la empiria, pero no solo la empiria de una realidad construida por las multinacionales y sus políticos al servicio, y también una parte de la ciencia que está al servicio y jornalera de las multinacionales, como sabemos que pasa constantemente y en esta jornada se ha denunciado. La ciencia tiene que vivir la tensión para crear las condiciones que posibiliten que lo que existe es diferente, más justo, más respetuoso con los derechos humanos, con las necesidades y los límites del mundo. Y hay que tener en cuenta que en la Constitución española el artículo 43.2 encomienda a los poderes públicos la tutela y la prevención de la salud. Ahí hay una tensión enorme que plantea una obligación de los poderes públicos que está sistemáticamente incumplida. Por lo tanto, no estamos apuntando a una quimera, buscándole tres pies al gato. Estamos construyendo las condiciones de posibilidad y, digamos, la retaguardia teórica de la agroecología y el consumo responsable de la agroecología, que no existe sin consumo responsable porque son dos aspectos íntimamente ligados, ¿eh? No hay agroecología sin consumo responsable y no hay consumo responsable sin agroecología. Para que esa tensión se administre también desde la esfera de lo científico, cuidando de no despegar con la ideología, pero cuidando también de no acabar haciendo apología. La ciencia no resuelve todo, por lo menos la ciencia que conocemos hasta el momento, ¿no? En estos momentos hay incertidumbre, ¿no? Y entonces, pues, está apareciendo el concepto de ciencia posnormal, que es lo que nosotros en nuestra praxis incorporamos como investigación participativa, diálogo de saberes. Bueno, todos esos conceptos y todos esos agentes que también deben hacer ciencia y han sido excluidos, debemos incorporarlos a futuro, ¿no? Yo creo que ese es nuestro gran reto a futuro, ¿no? De hacer una ciencia de todos.